Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro pequeño rincón de español. Hola, hola, bienvenidos al podcast diario de español. Esperamos que hayáis tenido una semana fantástica y que estéis listos para aprender y practicar un poquito con nosotros. Como siempre, aquí Mateo. Y yo, Sofía, listos para charlar. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio, como siempre. Adelante, Sofía. Hoy, como en cada episodio, vamos a usar algunas expresiones naturales, quizá alguna palabra nueva. Si no entiendes el 100%, no te preocupes. De verdad, no pasa nada. Intenta adivinar por el contexto, por la situación. Esa es la mejor forma de aprender un idioma, escuchando y sintiendo la conversación. Exacto. La inmersión es la clave. Bueno, Sofía, te quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdas la última vez que te perdiste en una ciudad? Jaja, ¿la última vez? Mateo, me pierdo constantemente. Creo que la última vez fue el martes pasado, buscando una cafetería nueva. Un desastre, pero divertido, ¿sabes? Lo imagino, conociéndote. Pues justo de eso vamos a hablar hoy. El tema de hoy es pedir direcciones. Vamos a ver cómo preguntar dónde está un lugar, cómo entender las respuestas y, en general, cómo movernos por una ciudad en español. Un tema súper útil, especialmente para personas como yo. Empezamos. Muy bien, Sofía. Para empezar, tenemos que hablar de la gran división en el mundo de los viajeros. Están las personas de mapa, de tecnología, y las personas que preguntan. Yo, claramente, soy del primer grupo. Claro que sí. Tú eres el señor Google Maps. Jaja. Por supuesto. Antes de salir de casa, yo miro la ruta en mi móvil, miro el mapa, veo los nombres de las calles, sé exactamente dónde tengo que girar. Me da mucha seguridad. No me gusta la sensación de no saber dónde estoy. ¿Ves? Somos completamente opuestos. A mí me encanta no saber dónde estoy a veces. Es una aventura. Yo soy del equipo de preguntar a una persona. Creo que es más auténtico, más real. Pero, ¿no te da un poco de vergüenza o miedo parar a un desconocido por la calle? Al principio, cuando empecé a viajar sola, sí, un poco. Pero luego descubrí que a la mayoría de la gente le encanta ayudar. Además, es una oportunidad perfecta para practicar el idioma. Conoces gente, ves cómo hablan, a veces te recomiendan un sitio genial que no está en el mapa. En eso tienes razón. A veces las aplicaciones no tienen toda la información. Recuerdo una vez en Sevilla, mi móvil no tenía batería y necesitaba encontrar una farmacia urgentemente. Tuve que preguntar, no tenía otra opción. ¿Y qué tal fue la experiencia? Pues, para mi sorpresa, fue muy bien. Paré a una señora mayor muy amable. No solo me dijo dónde estaba la farmacia, sino que me acompañó casi hasta la puerta. Fue un gesto muy bonito. Claro, es que eso es lo bonito de la interacción humana. Yo tengo una historia parecida en Granada. Estaba buscando la catedral, pero me perdí en las calles pequeñas del Albaicín. Le pregunté a un chico que vendía artesanía en la calle. ¿Y te ayudó? Muchísimo. Me explicó cómo llegar, pero además me dijo, mira, la catedral es bonita, pero si sigues por esta callecita hay un mirador secreto con unas vistas de la Alhambra espectaculares. Fui allí y ¡wow! Fue lo mejor de mi viaje. Eso nunca te lo va a decir Google Maps. Vale. Punto para ti. Admito que preguntar a la gente tiene sus ventajas, pero para el día a día sigo prefiriendo la seguridad de mi mapa digital. Y yo la emoción de la aventura. Supongo que lo ideal es combinar un poco de los dos mundos, ¿no? Sí, probablemente. Usar el mapa como base y, si te pierdes o quieres una recomendación, preguntar. Creo que es un buen equilibrio. Bueno, ya sea con mapa o preguntando, hay unas palabras y frases que son absolutamente esenciales.
Son como las herramientas básicas en tu mochila de explorador urbano. Totalmente. Empecemos por lo primero. ¿Cómo llamas la atención de alguien de forma educada? Buena pregunta. Lo más común es usar perdona o disculpa. Son formas educadas de empezar la conversación. Por ejemplo, perdona, ¿una pregunta? Exacto. Y después la pregunta mágica, la más simple, es ¿dónde está? Por ejemplo, ¿dónde está el Museo del Prado? ¿O ¿dónde está la estación de metro? Muy útil. Otra opción es preguntar si hay algo cerca. Por ejemplo, si necesitas un supermercado, puedes preguntar, ¿hay un supermercado por aquí? Por aquí significa cerca de este lugar. Perfecto. Entonces ya sabemos cómo preguntar. Ahora lo difícil, entender la respuesta. Sí, esa es la parte complicada, pero las indicaciones suelen usar un vocabulario muy repetitivo. Vamos a ver las palabras más importantes. La primera, todo recto. Ah, sí. Sigue todo recto por esta calle. Significa que no tienes que girar, solo continuar en la misma dirección. Exacto. Luego tenemos las dos direcciones clave, a la derecha y a la izquierda. Es muy importante conocerlas. Gira a la derecha. Toma la primera calle a la izquierda. Girar o tomar una calle son los verbos que más vamos a escuchar. Toma la segunda calle a la derecha. Esto significa que pasas la primera calle y en la segunda giras a la derecha. Eso es. También es muy común escuchar preposiciones de lugar. Por ejemplo, al lado de, enfrente de, detrás de. La farmacia está al lado del supermercado. El banco está enfrente del parque. Y para distancias podemos escuchar está cerca o está lejos, o también está a 5 minutos andando. Andando significa caminando. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño juego? Yo soy un turista perdido en Madrid y tú eres una madrileña muy simpática. Me encanta la idea. Venga, pregúntame. Estamos en la Puerta del Sol. Perdona, buenos días. Buenos días, dime. Busco la Plaza Mayor. ¿Está lejos de aquí? No, que va. Está muy cerca. Está a la vuelta de la esquina a 2 minutos andando. Genial. ¿Y cómo llego, por favor? Mira, es muy fácil. ¿Ves esa calle ancha? La calle mayor. Pues tienes que tomar esa calle y seguir todo recto. Pasas una calle, pasas 2 calles y la entrada a la Plaza Mayor está a la izquierda. La vas a ver, es muy grande. Ah, perfecto. Entonces tomo la calle mayor, todo recto, y la entrada está a la izquierda. Eso es. No tiene pérdida. Muchísimas gracias. ¡Qué amable! De nada. Que disfrutes. Muy bien. Has usado expresiones muy naturales como ¿qué va? Para decir que no, o no tiene pérdida, que significa que es muy fácil de encontrar. Sí, son pequeñas cosas que hacen que el español suene más real. Ha sido divertido. Ahora que sabemos el vocabulario, quiero hablar de algo que mencionaste antes, Sofía. El miedo a hablar. Uf, sí. Creo que es un sentimiento muy común para los estudiantes de idiomas. A veces yo sé las palabras en mi cabeza, pero me da miedo decirlas. Pienso, ¿y si no me entienden? ¿Y si la otra persona habla súper rápido y no entiendo nada? Es un bloqueo mental. Totalmente. Es un miedo súper normal y le pasa a todo el mundo, incluso a nosotros, si aprendemos otro idioma. Pero hay un pequeño truco para eso. La clave es ser honesto y gestionar la situación desde el principio. ¿A qué te refieres? Puedes empezar tu pregunta con una pequeña frase de preparación. Por ejemplo, perdona, hablo solo un poco de español. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? La gente, al oír eso, es casi siempre muy comprensiva y amable. Bajan la velocidad y usan palabras más sencillas. Es un consejo fantástico. Es como poner las cartas sobre la mesa. No pretendes ser un hablante nativo,
Solo eres alguien que está aprendiendo y necesita un poco de ayuda. Eso quita mucha presión. Exacto. Y recuerda que la comunicación no solo es verbal. En España y en muchas culturas hispanas usamos muchísimo las manos para comunicarnos. Para dar direcciones, somos súper expresivos. Es verdad. Te dicen todo recto y mueven la mano hacia adelante. Te dicen gira a la derecha y señalan con el dedo. Es como un mapa en el aire. A veces, solo mirando los gestos, ya puedes entender la dirección principal. Es una gran ayuda. Así que un consejo para nuestros oyentes es: no solo escuches, mira también. Fíjate en las manos, en la dirección que señalan. Oye, Mateo, se me ocurre una metáfora. A ver, sorpréndeme. Aprender a orientarse en una ciudad es como aprender a cocinar una receta nueva. Al principio necesitas seguir las instrucciones paso a paso. Miras el libro de recetas o el mapa todo el tiempo, pero con la práctica empiezas a entender los ingredientes, las palabras, los movimientos, las direcciones, y al final puedes cocinar el plato, moverte por la ciudad de forma intuitiva y hasta añadir tu propio estilo. Me gusta mucho esa metáfora. Es perfecta. Al principio necesitas la guía, la estructura, pero el objetivo final es la fluidez, la naturalidad, y eso solo se consigue con la práctica, perdiéndose un poco, preguntando, cometiendo errores. Exacto. Cada vez que preguntas una dirección y llegas a tu destino, es una pequeña victoria. Es un subidón de confianza que te anima a seguir hablando y explorando. Estoy de acuerdo. Y un último consejo: si no entiendes las indicaciones, no digas sí, gracias, y te vayas. Es mejor ser honesto y decir: perdona, no he entendido. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, muy importante. Es mejor preguntar 2 veces que caminar 20 minutos en la dirección incorrecta. Bueno, Sofía, como en cada episodio, vamos a repasar algunas de las palabras o expresiones más interesantes que hemos usado hoy. ¿Estás lista para hacer nuestro diccionario personal? Lista. Dispara. La primera es un verbo que has usado mucho al principio: perderse. ¿Qué significa exactamente perderse? Perderse es muy simple. Significa no saber dónde estás. Si estás en una ciudad y no sabes tu ubicación, no sabes cómo volver a tu hotel, entonces estás perdido o te has perdido. Perfecto, muy claro. La segunda es una expresión que usaste en nuestro pequeño roleplay. Dijiste que la Plaza Mayor estaba a la vuelta de la esquina. Ah, sí, es una expresión muy común. A la vuelta de la esquina significa que algo está muy cerca. No significa literalmente que tienes que girar en la esquina. Es solo una forma de decir que la distancia es muy corta. Genial. La tercera palabra es clave para las direcciones: recto. En la frase, sigue todo recto. Recto significa continuar en la misma línea, en la misma dirección, sin girar ni a la derecha ni a la izquierda. Imagina una flecha. Eso es una línea recta. Entendido. Y la última, una expresión un poco más informal: no tiene pérdida. Cuando decimos que algo no tiene pérdida, queremos decir que es muy fácil de encontrar, que es imposible o muy difícil perderse en el camino para llegar allí. Es una forma de tranquilizar a la persona que pregunta. Fantástico. Perderse, a la vuelta de la esquina, recto y no tiene pérdida. 4 expresiones súper útiles. Gracias, Sofía. De nada. Bueno, pues nuestro viaje de hoy va llegando a su fin. Se nos ha pasado el tiempo volando, como siempre. Ya ves, ha sido una charla muy entretenida. Me han entrado ganas de perderme por alguna ciudad desconocida ahora mismo. Ja. No lo dudo. Hoy hemos hablado de un tema muy práctico: pedir direcciones. Hemos visto 2 filosofías, la del mapa y la de preguntar a la gente. Hemos repasado el vocabulario esencial como recto, derecha, izquierda y frases clave para preguntar y entender. Y lo más importante, hemos hablado de superar el miedo a hablar. Exacto.
Y recordad que si queréis leer todo lo que hemos dicho, tenéis la transcripción completa de este episodio en nuestro blog. La dirección es dailyspanishpodcast.blogspot.com. Ahí podéis leer el texto mientras escucháis. Es una forma genial de aprender. Muy importante. Y si este episodio te ha ayudado o te ha parecido útil, por favor, considera apoyarnos. Puedes darle a like, compartirlo con tus amigos o suscribirte a nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Sí, por favor. Y ahora, como siempre, os dejamos una pregunta para que participéis. Queremos saber vuestra opinión. Cuando viajáis a un sitio nuevo, ¿sois más del equipo de Mateo, que usa el mapa del móvil, o del equipo de Sofía, que prefiere preguntar a la gente? Dejadnos un comentario en nuestro blog o en nuestras redes sociales. Nos encanta leer vuestras experiencias. Estaremos esperando sus respuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Gracias a todos. Cuidaos mucho y seguid practicando vuestro español. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.